Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y el Deporte. Asignatura, Genética y Deporte. Catedrático, doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. Doctorante, maestro en Ciencias, Rodrigo Iván Aguilar Enríquez. Título de trabajo, Muerte súbita cardíaca relacionada con el deporte. 4 de diciembre del 2022. Introducción. Consideraciones generales. Las enfermedades cardiovasculares causan en todo el mundo alrededor de 17 millones de muertes al año, de las cuales se estima aproximadamente el 25% corresponden a muerte súbita cardíaca. Sin embargo, para el caso de México, no se ha encontrado una estadística confiable o que cumpla con una metodología que permita su comprobación. La relación entre la muerte súbita cardíaca y el deporte se lleva en la intención de que es un evento catastrófico que se ha dado en temas de salud y en temas de deporte, ya que se estima que aproximadamente del 75 al 80% de las muertes se dan en jóvenes atletas derivado de una muerte súbita cardíaca. Eso puede ser dentro del entrenamiento o dentro del propio desarrollo del deporte como tal. Algunos autores comentan que la actividad física y el deporte ha sido un motivo de manera global a nivel mundial para la sociedad, máximo ahorita que salimos de temas de una pandemia o que estamos en tránsito a salir de una pandemia, y que la medicina y algunas instituciones lo han recomendado para su práctica sistemática en condiciones moderadas para poder mantener condiciones de salud y que puedan darse estilos de vida saludables. Eso puede ayudar a la reducción de la mortalidad en general y de elementos cardiovasculares. Importante es mencionar entonces que la OMS define la actividad física en el 2002 como todo tipo de actividad que involucre la movilidad del músculo esquelético y que lleve consigo un consumo de energía. Podemos entender por ello que puede ser en el marco del tiempo libre, el ocio como se denomina, o en diferentes actividades propias del día a día, y que la OMS la clasifica como una actividad física que puede ser moderada como intensa para poder mejorar las condiciones de salud. Otros datos y cifras mencionan y que hacemos la relación entre la muerte súbita cardíaca es que entre los beneficios que maneja la OMS sobre la actividad física son directamente hacia el corazón, hacia la prevención y gestión de otro tipo de enfermedades no transmisibles y enfermedades cardiovasculares, entre otras más que cita el propio documento o la página oficial de la Organización Mundial de la Salud. El nivel de actividad física que propone la OMS para mantener condiciones sanas de salud en las poblaciones de 5 a 17 años, maneja como actividades aeróbicas intensas, cuidado con los temas que se relacionan a la planificación de la actividad física en poblaciones sanas y no sanas, y de 18 a 64 años, igual se maneja que debe de haber de 75 a 150 minutos en condiciones aeróbicas intensas. Y cuando me refiero a poblaciones sanas y no sanas, es que no hay una discriminación en cuanto al documento referente a las condiciones que se deberían de establecer. Bien, Yáñez en el 2012 comenta que el ejercicio físico, en especial el intenso, va a incrementar transitoriamente el riesgo de eventos cardiovasculares. Es un punto que debemos de tener en consideración porque eso pudiera transitar a un elemento de muerte súbita causada, obviamente, por elementos patógenos de la patología propia de los elementos cardiovasculares. Bien, la Ley General de Cultura Física y Deporte maneja una conceptualización propia sobre lo que es el deporte y también da referencia hacia los elementos que conllevan el riesgo de temas de salud, ¿no? En situaciones generales podemos entender la concepción del deporte y también el deporte social, que en esas categorías no hay una orientación hacia un esfuerzo máximo, excepto que el deporte lo cataloga como un logro de resultados en términos de competiciones. De la misma manera, hay una clasificación sobre el deporte de rendimiento y ahí sí se establece la condición que para mejorar la calidad deportiva como de aficionados. Eso significa obviamente un esfuerzo, una condición extrema. Y el deporte de alto rendimiento ahí se maneja de manera muy clara sobre las altas exigencias técnicas y científicas que deben de existir. Por otro lado, Garita, Bosques, Zumber, entre otros autores, manejan que cada día hay más personas que quieren practicar el ejercicio físico y algunos lo ocupan de manera recreativa, al aire libre, otros más en el gimnasio. Sin embargo, muchos de ellos se encargan o se enfrentan a ejercicios no planificados, ejercicios sin una curva de compensación o de tiempos de descanso que le permitan mantener esos beneficios de salud. Desarrollo.
¿Qué significa muerte súbita cardíaca? Bueno, pues la muerte súbita cardíaca es o se da debido a cualquier afección cardíaca, congénita o adquirida, que potencialmente pueda ser fatal y que puede ser conocida en vida o no, porque muchas de las personas mueren sin saber que tuvieron un problema relacionado a muerte súbita cardíaca. Y en el tiempo y modo de muerte que pueden ser inesperados. Algunos autores establecen que el indicativo para catalogarla como muerte súbita cardíaca significa que debe transcurrir en 1 hora la aparición de los síntomas. En ese sentido, la afectación se puede dar bajo elementos de una taquicardia ventricular, sobre fibrilación ventricular o una asistolias o causas no arrítmicas. Bien, ¿qué entonces entendemos por taquicardia ventricular? Y es cuando el nódulo ya no controla el latido de los ventrículos, sino que otras zonas a lo largo de la vía de conducción eléctrica inferior asumen la función de marcapasos. Y en esa intención, como la nueva señal no se desplaza por el músculo cardíaco por la vía normal, genera obviamente condiciones de riesgo en el músculo cardíaco, ya que no va a latir de la forma en la que habitualmente se genera o el individuo lleva sus pulsaciones. Esto va a mantener una aceleración de latidos del corazón y el paciente puede sentir palpitaciones exageradas, un ritmo irregular producido por la extrema falta del aliento, mareo, desmayo, entre otros elementos característicos como signos y síntomas que se pueden expresar. Bien, en ese sentido, la fibrilación ventricular habla que es una arritmia más grave y que como tal los latidos van a ser de manera irregular y no van a ser controlados. Esa intención va a llevar consigo que es posible que varios impulsos se originen al mismo tiempo en diferentes lugares y todo ello va a estimular al corazón para latir de una manera extraordinaria. En consecuencia, algunos autores mencionan que hasta 300 latidos por minuto se pueden alcanzar. Eso obviamente lleva a una afectación en todos los sentidos, llevando o generando latidos caóticos, el corazón va a bombear muy poca sangre al cerebro y el resto del organismo y es posible que la persona se pueda desmayar. Las asistolías o causas no arrítmicas, los autores lo definen como la ausencia total de la sístole cardíaca con pérdida completa de la actividad. Es una de las formas de paro cardíaco según la Clínica Universitaria de Navarra. En ese sentido, la sístole está, en algunos autores la clasifican bajo 3 elementos de la fase de contracción isovolumétrica. La contracción, la expulsión máxima y la expulsión reducida, que son los elementos que se pueden ver afectados, obviamente, en la etapa de mayor consumo de oxígeno en un ciclo cardíaco. La muerte súbita cardíaca en el deporte se va a llevar de una manera generalizada y que algunos autores, insisto, lo clasifican que puede darse hasta 1 hora después de la afectación. Un consenso reciente comenta que se amplía la franja horaria para el tema del deporte y que puede ser ocurrido hasta las 24 horas después del ejercicio realizado. Respecto a la epidemiología de esta afectación, se comenta que no hay una incidencia sobre el deporte que se determine de manera clara o específica. En temas de cálculos se habla que no se tiene determinado cuántos atletas murieron repentinamente y si habláramos de los temas del denominador en esta lógica matemática, tampoco se tienen datos de cuán grande es la población en la que se desarrollan estos casos. Y se deben de controlar, obviamente, estos temas de muerte, sino también deben de contar o controlar en términos metodológicos, sino también se deben de tener en consideración las personas que pudieron sobrevivir ante un tema de paro cardíaco repentino. Los cálculos de incidencia inicial mencionan en algunos autores en la bibliografía que hay un rango de 1 sobre 200,000 a 1 sobre 300,000 personas al año con esta afectación. Datos diferentes también manejan que pueden darse de 1 a 50,000 personas al año. Sobre los registros de esta afectación en el deporte en Europa y Estados Unidos, sobre la nación de Estados Unidos se establecen que puede haber de 1,2 sobre 100,000 personas en un lapso de 10 años
en los atletas universitarios. Eso es un dato reportado en el 2014. Y respecto al tema en Europa, en Italia específicamente, se han implementado programas de rastrillaje que tienen como intención poder hacer un estudio más minucioso, un puerta a puerta, uno a uno, que permite entender los elementos de incidencia de muerte súbita, y se estima de 3,6 sobre 100,000 personas por año o 0,04 sobre 100,000 personas al año después de aplicarse este programa. La ocurrencia que se da sobre los deportistas de tipo recreativos es un elemento que se debe tener en consideración, ya que las personas que hacen el deporte de tipo recreativo es donde con mayor frecuencia, a partir de los 35 años, se pueden dar las afectaciones, y precisamente puede ser por una carga de ejercicio no sistematizada, no planificada. Y respecto al sexo, en muchas ocasiones, o es más recurrente, que pueda ocurrir en los hombres con mayor afluencia que en el caso de las mujeres, en una estimación de 5 a 9 hombres por cada mujer. En el elemento de la muerte súbita cardíaca en deportistas versus no deportistas, lo que se ha comentado es que no hay una regla sobre la prevalencia de deporte, sino más bien depende de un tema de popularidad de la práctica por región geográfica, y en algunos estudios se va a dar la relación que existe un incremento de riesgo en las personas que participan en el deporte tipo competitivo versus a una población no atlética de la misma edad. En esto, los atletas de más edad es a donde se va a dar la incidencia, y mientras mayor edad se vaya adquiriendo, mayor riesgo se pueden otorgar. Sobre la fisiopatología, se establece que el 90% de la muerte súbita cardíaca va a estar relacionada en temas deportivos a las personas que tenían alguna anomalía cardíaca preexistente. Sobre el ejercicio físico, se establece que ya sea de resistencia, dinámico o isotónico, o de fuerza, ya sea estático o isométrico, van a conllevar una serie de cambios hemodinámicos inmediatos que van a producir diferentes condiciones en la carga para el corazón. Relacionado a ello, el ejercicio dinámico va a llevar o conllevar de manera inmediata el relajamiento del ventrículo izquierdo con el consiguiente aumento del volumen diastólico final, mientras que la mientras que la estimulación simpática produce un incremento de la fuerza de contracción, se va a producir una disminución del volumen sistólico final. Todo esto trae consigo un significativo aumento del volumen sistólico y del gasto cardíaco, poniendo en riesgo la salud de los participantes. La intensa contracción muscular va a producir, en obviedad, una constricción mecánica de las arterias, lo cual va a generar un incremento de la presión arterial, una respuesta inmediata sobre la carga de presión, y esto un aumento de la frecuencia cardíaca final. Por lo que el ejercicio dinámico básicamente va a producir una sobrecarga de volumen y el estático una sobrecarga de presión. Y así el sistema cardiovascular debe de sobreponerse a estas exigencias y conseguir satisfactoriamente el incremento sustancial de la demanda de oxígeno que va a estar constante durante el ejercicio en un esfuerzo como el que se acaba de mencionar. Bien, el paro cardíaco respiratorio. Bien, pues la muerte súbita cardíaca durante la práctica deportiva va a ocurrir en presencia de estos cambios agudos, los que hemos comentado anteriormente, y que se van a producir durante un estímulo deportivo o en un entrenamiento determinado. Eso va a implicar, obviamente, las cargas de ejercicio con las que se estén planificando o la falta de adaptabilidad del ejercicio y un esfuerzo máximo a las personas que estén o no preparadas a una carga con ello, y ya sea que tengan una enfermedad donde puede ser más pronunciado o un agente que no conozca que pueda tener una afectación cardíaca. Bien, el paro cardíaco respiratorio va a ocurrir como resultado de la acción de un disparador de carácter transitorio sobre un sustrato arritmogénico, originando por una anomalía o por una enfermedad cardiovascular. Generalmente va a ser desconocida en ese momento, pero que va a resultar en una aparición de taquicardias o en una fibrilación ventricular. El ejercicio intenso va a producir deshidratación, hipertermia, desbalance electrolítico e incremento de la agregación plaquetaria. Y todo eso va a facilitar de manera clara la aparición de la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular, poniendo en riesgo una vez más la salud en elementos elevados a la población que lo practica. Y se ha demostrado
que la actividad del sistema nervioso autónomo, muy importante esta parte del sistema autónomo como un reflejo de acción del organismo para compensar elementos en los que se siente afectado, va a modificar la gravedad de la isquemia, lo que puede influir en forma directa en la aparición de arritmias. Que es en el entendido, ¿qué vamos a entender sobre las arritmias ventriculares malignas y el paro cardíaco respiratorio en un ejemplo de deportistas mayores de 35 años? Existen dos hipótesis de acuerdo a autores y que de manera clara van a manejar una tendencia sobre cómo se pueden atender. Recordemos que las arritmias ventricular malignas son ritmos cardíacos que provocan una mala función mecánica de los ventrículos. Bien, la primera hipótesis de la presencia de un estónesis coronaria fija y que refiere al flujo coronario que no puede aumentar. Y durante el ejercicio se va a incrementar la demanda miocardíaca del oxígeno. Esa misma idea lleva a que la isquemia se puede exacerbar por la terminación abrupta del ejercicio que va a conllevar así a una disminución del retorno venoso. Y en intención, la arteria va a pasar por un estado de vasodilatación que conlleva obviamente a una hipoperfusión coronaria. Todo este proceso agudo isquémico se puede empeorar en presencia de un desbalance electrolítico y el exceso de catecolaminas circulantes. La segunda hipótesis que mantienen o plantean los autores es el incremento de la fuerza. Va a traer consigo que la placa vulnerable durante el ejercicio y la inducción de los espasmos coronarios por el exceso de catecolaminas circulantes, sumado obviamente a la disfunción endotelial existente. Esto puede causar de manera clara una erosión de la capa fibrosa con la consiguiente hemorragia intraplaquetaria y una posible trombosis, lo cual va a llevar consigo a un síndrome coronario agudo. Parte de la paradoja que tiene el ejercicio es que, además de lo que ya hemos hablado, que en algunos elementos como la OMS lo definen como un elemento para mantener la salud, en otros que mantiene un tema de riesgo, es que pues definitivamente va a mantener un incremento de riesgo para la salud relativo a sufrir, obviamente, las condiciones que hemos mencionado, si es que se pudiera llegar a un infarto del miocardio durante y hasta la primera hora después del ejercicio vigoroso. Y esto se puede reducir dramáticamente en las personas que por un plan de ejercicio físico, pero que esté planificado, dosificado y regular, adaptado a sus condiciones y necesidades, puede llevarlo de moderada a alta intensidad. Esa sería parte de la paradoja del ejercicio, que por una parte es positivo, pero si no lo sabemos planificar o ejecutar de manera correcta, va a llevar temas de salud consigo. Bien. Causas de la muerte súbita en los deportistas, en algunos se establecen que puede ser por la edad, hay un elemento de edad que puede ser una condicionante, sobre una enfermedad eléctrica o estructural que puede prevalecer en poblaciones de 35 años, sobre enfermedades arteriales coronarias, y que es más común verlo en personas mayores de los 35 años, y que en menos del 10% de muertes en atletas de preparatoria y universidad se puede dar esta condición, y más del 85% de muertes relacionadas con el deporte en atletas mayores. Bien, causas de esta muerte súbita en el deporte se mencionan entre otras que puede haber un desorden estructural, entendido por ello obviamente una cardiomiopatías, sobre temas de Marfan y sobre enfermedad valvular. De la misma manera, sobre el desorden en la circulación coronaria, se entienden los elementos congénitos que pueden estar relacionados y que pueden ser también elementos adquiridos, y referente a los desórdenes eléctricos hay o pueden existir las canalopatías iónicas y junto con ello las taquicardias ventriculares y las fibrilaciones ventriculares. Otro tipo de causas pueden ser las adquiridas, ya sea por los daños generados en la práctica del propio deporte, por las afecciones o infecciones, por el consumo de medicamentos o drogas, por una hipotermia o por alteraciones hidroelectrolíticas. Bien, ¿cómo podrá ser la prevención de esta muerte súbita cardíaca relacionada con el deporte? Bueno, pues es importante mencionar que se requiere hacer un diagnóstico precoz de esas cardiopatías subyacentes, importante hacer una evaluación cardiológica sistemática
a través de un proceso llamado cribado, un screening, y mediante la disponibilidad de desfibriladores automáticos externos en caso de un tema de emergencia que se requiriera. Bien, el cribado es la confección de una historia clínica que tenga consigo un minucioso interrogativo y que puede incluir, entre otras cuestiones, antecedentes personales y familiares y sobre todo un examen físico. Algunos autores mencionan sobre la realización de un electrocardiograma. Algunos están a favor y otros están en contra. Bien, otras consideraciones que hay que tener en cuenta es que en atletas jóvenes se puede dar el cribado en miocardiopatías, y canolopatías hereditarias, y en atletas de más edad se pueden dar sobre detección de signos de isquemia. Existen algunas consideraciones para poder determinar estos elementos sobre un modelo americano y un modelo europeo. En ese sentido, el modelo americano va a evaluar 12 puntos y relaciona, entre otros temas, como hemos comentado, lo familiar y lo personal y la exploración física, pero no incluye el electrocardiograma. Sin embargo, en el modelo europeo se amplía por la utilización del Comité Olímpico Internacional, entre otros, donde sí se va a incluir el electrocardiograma. En el modelo americano se presume que pueden haber condiciones de evaluación que no se puedan determinar de manera correcta, producto obviamente de las consideraciones que el corazón de los deportistas ejercen, a diferencia de una población común o normal, o que no practica actividad física. Bien, en esa intención, la discusión sobre la utilidad del electrocardiograma pues lleva consigo que pues, se evalúa parámetros tradicionales. Entonces, puede dar falsos positivos, que algunos hablan de una tasa del 15 al 40% respecto a ello. Ahora, sobre los cambios fisiológicos asociados con el ejercicio, pues van a tener la capacidad de reducir las tasas de falsos positivos y mejorar la eficiencia de los costos, siempre y cuando sea una interpretación positiva y adecuada a los contextos deportivos necesarios. Y puede haber, obviamente, entre otros elementos que van a detallar esa diferencia de los cambios fisiológicos normales en la respuesta al ejercicio para tener hallazgos más congruentes y que se pueda determinar o no la presencia de una eventual patología cardíaca. Bien, en ese mismo sentir se puede entender que hay que tener previsto, además de la infraestructura, para poder tener los aparatos que se requieren, también generar la capacitación y entrenamiento apropiado en los atletas como en los médicos, todos aquellos que estén relacionados en primera línea con los deportistas para poder intervenir ante un riesgo que se ejecute. Bien, sobre la Sociedad Europea de Cardiología establecen, entre otros particulares, que en el 2010 se creó una guía de actuación donde mencionan que los comunes y los relacionados con el entrenamiento y los no comunes y no relacionados con el entrenamiento deben de tener, obviamente, hallazgos o tener elementos sobre los electrocardiográficos para poder determinar los atletas. En ese sentido, se puede producir incrementos en la especialidad de los screening preparticipativos mientras se mantiene igual o mientras se mantenga igual la sensibilidad. Bien, algunas recomendaciones para la evaluación cardiovascular de individuos activos de mediana edad o mayores involucrados en actividades deportivas en su tiempo libre establecen obviamente pues hacer una valoración sobre el tipo de actividad, ya sea intensidad baja o intensidad alta, y sobre ello poder determinar si fuera una intensidad baja, si puede ser elegible para una actividad física de intensidad con esas características o tendríamos que modificarlo. En ese sentido, ¿qué tipo de actividad también practican? ¿Qué intensidad o moderada están realizando? Y si fuera ello, valorar el tipo de riesgo, si puede ser negativo o positivo. En caso de ser negativo, bueno, pues valorar si se puede dar un entrenamiento moderado y alto. Y si hubiera una alta intensidad, en esta misma valoración, pues se puede tener en consideración si se hace un cribado por un médico para determinar las características de la persona deportista o no deportista. Si diera positivo, pues bueno, se regresan a estudios en ejercicios máximos. Si fuera negativo, regresamos a las consideraciones del ejercicio moderado, y si fuera en su caso positivo ese estudio de ejercicio máximo, pues una nueva evaluación y tratamiento, aprobación para una actividad física de tipo individualizado. Bien, esta conducta ante un paro cardíaco respiratorio, ¿cómo se mantiene en relación con el ejercicio? Bueno, pues es de manera clara una condición tratable, con una supervivencia cercana al 50% y con una buena recuperación neurológica, siempre y cuando se atiendan obviamente de manera eficiente las personas que presenten un paro cardíaco respiratorio. La respuesta fundamental en los primeros minutos es importante. Bien,
Dentro de este plan de acción emergente hay que tener obviamente un entrenamiento adecuado sobre la reanimación cardiopulmonar, fundamental, y que debe de incluir, insisto, a los entrenadores, además de todos los que estén en esa primera línea de contacto con el deportista. Bien, la fibrilación ventricular va a ser obviamente la principal forma del paro cardíaco respiratorio y que va a estar relacionado con el deporte. Se estima que hasta el 80% de los casos de muerte súbita cardíaca han sido por esta situación de la fibrilación ventricular. Bien, ahora, si se logra la desfibrilación ventricular en el primer minuto del paro cardíaco respiratorio, podemos asumir una supervivencia superior al 90% y se reduce un 10% por cada minuto que pase sin desfibrilar. Por eso es importante que se tenga a la mano todo el implemento material, pero además la capacitación profesionalizada. Bien, dentro de las conclusiones, pues se menciona que se necesita un mayor número de estudios prospectivos para llegar a conocer y esclarecer varios aspectos sobre la muerte súbita cardíaca relacionada al deporte. Acentuamos en el tema México, que aún existen interrogantes para determinar cuáles son las pruebas adecuadas para valorar a los deportistas por todas las condiciones que se dan de modificación, ya sea propias, genéticas o adaptativas, producto del propio deporte, que el ejercicio físico y el deporte debe de ser planificado por los profesionales en el área de las ciencias relacionadas a la cultura física. Esto para propiciar estados de salud benéficos y sobre todo, pues se deben de capacitar a los profesionistas que estén en contacto directo con los deportistas en temas asociados. En esta misma intención, es fundamental entender que la muerte súbita cardíaca se debe de reflexionar desde el estudio exhaustivo que debe de existir entre los deportistas y el entrenado y el equipo técnico, y más si fuera una persona que no practica actividad física, se debería tener en consideración todos los elementos para hacer una valoración, que muy pocas veces se hace eso, al menos en un contexto global, en poblaciones mexicanas. Bien, pues agradecemos la atención prestada a esta presentación y se presentan también las bibliografías ocupadas para la realización de la presente exposición mencionada. Muchas gracias. Excelente noche.